Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo acá en Cuernavaca para hablar desde el punto de vista internacional sobre un tema que... ¿Me lo acerco o lo retiro? ¿Así? De un tema que nos afecta a todos, quizás con la decisión del cambio constitucional en México en 2011 y con las decisiones que ya se adelantaban por el incorporado de lleno al ámbito de esa discusión sobre la aplicación directa o no de los derechos humanos y de el tipo de jerarquías que deben existir. Cuando hablamos de derechos humanos, a mí realmente me cuesta trabajo hablar de jerarquías. Y si antes está la Constitución o los tratados internacionales o estos respecto de aquella, cuando, al menos de una lectura de cualquier texto constitucional democrática, y la Constitución colombiana así lo es, si leemos el artículo 1, deberíamos de unificar esas interpretaciones diciendo que la Constitución establece una igualdad de jerarquía, porque no puede ser de otra forma. Es decir, si la Constitución se impone a los tratados de derechos humanos, quiere decir que quebranta eventualmente esos tratados, si los contradice, y si los segundos contradicen a la Constitución, esta no cumple lo que debiera. Por tanto, yo creo que es una discusión bastante más artificial que lo que aparenta. Hay una idéntica jerarquía que dimana de lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos significa o integra. Declaración Universal que en su 65 aniversario, que es este año de 2013, todavía contiene aspectos que deberían de ser desarrollados. Por ejemplo, en la Declaración Universal no se establece como un derecho humano el derecho a la democracia, el derecho a tener un sistema democrático. Sin embargo, aquellos que vivimos en países democráticos, uno de los derechos que más invocamos es precisamente el de la democracia, pérdida de la democracia, reforma del sistema democrático, atentado al sistema democrático, etcétera. Bueno, pues este no es un derecho humano según la Declaración Universal. Sin embargo, si lo pensamos, veremos que es el crisol de los derechos humanos, de la propia esencia de la Declaración. Pero tampoco en Naciones Unidas existe una norma que ni para ingresar se exige ser un país democrático, ni tampoco la violación de la democracia es causa de expulsión de Naciones Unidas. Por tanto, ahí hay un espacio muy amplio que definir. Otro espacio amplísimo es el de los derechos colectivos. De los derechos colectivos apenas se está formando desde hace 20 años. En los años 80, 70, 60 no había ningún tipo de discurso. A partir de los años 90 es cuando se comienza a evolucionar desde el derecho, los derechos individuales, a los sociales y ahora a los derechos colectivos. Pero todavía más, tampoco se discute ni se habla todavía, aunque cada vez más se está delante de ello y en presencia de los derechos de la madre naturaleza o de la madre tierra, ¿no? Es decir, y si analizamos el impacto que este tipo de derechos puede tener su violación en las gentes, en la universalidad de los países y de los habitantes de la tierra, es el mayor que se puede producir. Sin embargo, no se ha generado una conciencia, no ya en las constituciones, que muy pocas, creo que son 2 constituciones, la de Ecuador y la de Bolivia, que recogen los derechos de la naturaleza o de la madre tierra como tales derechos humanos. Y sin embargo, insisto, si pensamos el impacto sobre los mismos
es lo que más perjuicio puede producir al ser humano, como se está viendo con la pérdida de millones de vidas día a día, ¿no? Es decir, es una evolución permanente la que hay en la consolidación de los derechos humanos, primero en los textos nacionales, primero en los textos internacionales, después en los nacionales y, al final, en la propia mente y en las convicciones de aquellos que tienen que aplicar y defender los derechos humanos de las víctimas, sean estos individuales o colectivos. Es decir, hay una última esfera que es probablemente la esencial. Si quien tiene que aplicar, interpretar qué valor tiene la defensa de la vida o qué valor tiene la defensa de la naturaleza es el juez o es el procurador o es, en definitiva, aquel operador jurídico que se mueve en el ámbito de la justicia y que tiene que defender los derechos de las víctimas, sean estos colectivos o individuales, si no se asume por ellos, no vale para nada. No vale para nada que esté en los textos. Si los jueces no somos capaces de asimilar que la visión interpretativa en un texto constitucional hoy día, en un país democrático, en un país de derechos, como es México, está por encima de cualquier eventual discusión académica de qué está antes o después, sino que todo es una integralidad y que del análisis local tiene que cada vez más hacerse un análisis integral, universal, en el ámbito de la protección de los derechos humanos de las personas, de los pueblos, de las comunidades y, en definitiva, de la naturaleza, pues entonces difícilmente se puede producir ese progreso. Habrá, evidentemente, cuestiones que siempre van a estar sometidas a polémica. Por ejemplo, el artículo 15.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el que se reconoce que hay determinados valores en los que, aun cuando no estén reconocidos como tales en los sistemas internos, existe la obligación de aplicar ese pacto. Es lo que se integra dentro del conocido en el ámbito del derecho como el ius cogens, es decir, el derecho necesario porque está en la esencia de la humanidad. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio, lo que vienen a decirnos, y ahí sí es verdad que va más por delante la legislación internacional que la nacional, es que aunque no estuviera recogido en un texto positivo, debe de aplicarse por encima incluso de ese texto local positivo. Eso ha habido pocas ocasiones en las que se ha hecho, pero se ha hecho y, de hecho, ha constituido uno de los más importantes avances en la protección integral de los derechos de las víctimas. Estoy pensando, por ejemplo, en los avances que se han producido en el ámbito de la jurisdicción universal, en casos como los que se mencionaban cuando me presentaban, los casos de Argentina, de Chile, recientemente en el mismo de Guatemala con Ríos Montt. Fue en el año 1999 cuando en España se planteó la primera acción judicial contra Ríos Montt y otras personas por genocidio. 14 años después hay una sentencia en contra de Ríos Montt por el genocidio de indígenas en Guatemala. Es decir, son los que integran la parte de operador judicial y intérpretes del derecho los que producen la evolución. Y si esa evolución no se hace interpretando ampliamente, que no extensivamente, la norma, nunca se va a producir el cambio. En México, ese salto cualitativo se produce formalmente con la reforma constitucional, en forma definitiva, clara, palpable y sin ambages. En su artículo 1 se establece cuál es el sentido de universalidad que se da a la aplicación directa de los derechos humanos. No creo, y discrepo con eso de algunos autores que andan todavía analizando qué es antes o después,
no creo que haya la mínima duda hoy día, después de esa reforma constitucional, que todo juez, que todo procurador, que todo operador del derecho en los Estados Unidos mexicanos debe indefectiblemente de hacer una interpretación integral de los derechos humanos, sea cuales fueren los tratados en los que se integren, porque ya son parte de la Constitución y del derecho interno. Como creo y sé que es sujeto de discusión la cuestión del control de convencionalidad. Evidentemente, cualquier juez, cualquier operador del derecho tiene, desde mi punto de vista, la obligación de aplicación directa de esos derechos. No puede ser de otra forma, si no, no estaría produciéndose la evolución. Es decir, no puedes aplazar la protección y la garantía de los derechos a un momento posterior por vía de recursos o por vía de elevación del Tribunal Supremo Constitucional. La protección de los derechos se tiene que hacer ex ante, para que precisamente se conserven las mínimas y las suficientes garantías que para el justiciable y para el victimario, en su caso, se produce a lo largo de un proceso judicial. Por tanto, ese control de convencionalidad tiene que incluirse en el análisis que de la norma se hace en una integralidad universal a la que pertenece. Y no otra cosa significa, y termino esta primera intervención aquí, que se haya formado el derecho humano de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, que es el ejemplo y el crisol en el que años de evolución de la lucha contra la impunidad se concreta ya absolutamente reconocido a nivel universal y a nivel regional y a nivel local de lo que es un derecho humano que debe de ser interpretado con carácter preferente en todos los casos. ¿Qué significa esto? Significa que frente a ese tipo de crímenes masivos, de crímenes que afectan a la comunidad, a la integralidad del género humano, la interpretación siempre, necesariamente, tiene que ser proactiva, pro homine, pro actione, es decir, en favor de la protección de las víctimas, en favor de la interpretación más favorable para que el derecho recomponga aquello que su omisión produjo en una generalidad de víctimas. Ese es el sentido que tiene cuando desde 1945 y sus antecedentes comienza con Nuremberg y llega hasta el día de hoy en desarrollo de normas internacionales como el Estatuto de Roma, como la Declaración de los Pueblos Originarios, como la Convención de la Tortura, como la Convención de la Desaparición Forzada de Personas, protección de derechos del niño, minas antipersonales, etcétera. Es decir, toda la normativa va hacia una protección integral. No podemos ir desde el sector judicial remando en sentido inverso, con una interpretación restrictiva de esos convenios y esos tratados, porque entonces carecería de sentido todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.